Bendito Dios, para exponer tu palabra a tu pueblo, Señor, y que tu pueblo pueda ser bendecido, pueda ser, Señor, enseñado, pueda ser instruido, Señor, con tu bendita palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que esta palabra, Señor, que tú vas a enviar, Señor, al corazón de tu pueblo, Señor, produzca, Señor, esos frutos que tú esperas de nosotros, Padre. En el nombre precioso de Jesús, que no seamos como aquella higuera, Señor, que cuando el Señor buscó fruto, no encontró, Señor, en ella. Pero que cuando tú busques fruto en nosotros, Señor, encuentres en abundancia, Señor, a través, Padre, de la siembra de tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Padre, gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Llevando su oprobio. Así le puse yo a este tema, llevando su oprobio, porque, hermano, muchas veces encontramos, ¿verdad?, a personas, encontramos a hermanos en la fe que, hermano, buscan muchas cosas en Dios, muchas cosas buscan en el Señor, y muchos, hermanos, buscan en Cristo su comodidad, buscan el ser bendecidos y prosperados, e incluso, hermano, estar sanos completamente, y que todos sus problemas sean solucionados de una vez y para siempre. Y yo creo, hermano, que no es malo buscar todas esas cosas en Cristo Jesús el Señor. Porque si algo, hermano, nosotros tenemos es que no nos gusta padecer. No nos gusta tener dificultades. No nos gusta tener problemas. Mucho menos pasar, hermano, por enfermedades. A nosotros no nos gusta tener, hermano, problemas incluso en el hogar, en el matrimonio, con los padres, con los hijos. Nosotros, hermano, quisiéramos evitar todas esas cosas. Y claro, lo podemos encontrar la solución de todas esas cosas en Cristo Jesús. Pero yo creo, hermano, que nosotros tenemos que pensar como pensó Job, que él dijo, ¿recibiré yo solo el favor de Dios o también el mal que pueda proceder de Dios? Y yo creo, hermano, que nosotros debemos de sentirnos dichosos el ser participante de los oprobios del Señor Jesús. Muchas veces nos privamos de hablar, nos privamos de salir a evangelizar por temor quizás a los oprobios que nosotros pudiéramos recibir al testificar del Señor Jesucristo. Pero yo en la palabra, hermano, encuentro a gente de Dios, por supuesto, que ellos, hermanos, no solo estaban dispuestos a recibir el oprobio por su fe, sino que también estaban dispuestos a morir por Cristo Jesús si era necesario. Y yo creo que nosotros, hermanos, si estamos siendo vituperados por la causa de Cristo, debemos de sentirnos dichosos de ser partícipes de los oprobios del Señor Jesús. Por eso dice, bienaventurado aquel que de él hablen mal. Oiga, cuando hablen mal de ti, tú tienes, hermano, que sentirte dichoso.
Y mayormente cuando están hablando mal de ti, pero mintiendo, dice la palabra. Entonces, hermano, este mensaje casi no se predica en los púlpitos. Este mensaje casi no se enseña. Porque, hermano, yo quiero ser partícipe de el oprobio del Señor. Y dice Hebreos 13:13, Hebreos 13:13. Amén, si los hermanos lo ponen, Hebreos 13:13. Así pues, salgamos, dice, a él fuera del campamento, oiga, llevando su oprobio. Entonces, ¿por qué, hermano, el escritor de Hebreos, que nosotros creemos que es el apóstol Pablo, el que escribió el libro de Hebreos, por qué el escritor está diciendo salgamos? ¿Salir de a dónde? Esa es mi pregunta. ¿Salir de a dónde? Porque aquí está diciendo salgamos a él fuera del campamento. Eso quiere decir que esta gente, o a quien está dirigida esta carta del apóstol Pablo o del escritor de Hebreos, esta carta está dirigida a un grupo de personas que está encerrado en un campamento y que no sale de ese campamento, porque sabe que si sale de ese campamento va a recibir los oprobios del Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que yo entiendo y comprendo aquí es que hay un pueblo que está acomodado. Eso es lo que yo veo, que no se atreve a testificar y hablar de la fe en Cristo Jesús el Señor. Como que su fe la tiene escondida, como que, hermano, no quiere testificar de aquel Dios que no solo lo ha perdonado, sino que lo ha redimido y que lo ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Porque sabe que si comienza a hablar y a testificar de ese Cristo maravilloso, pueda recibir, hermano, el oprobio. En vez de aceptarle ese mensaje, quizás van a rechazar ese mensaje. Entonces, hermano, el escritor de Hebreos dice que nosotros salgamos del acomodamiento a testificar de aquel que nos ha redimido, de aquel que nos ha perdonado, de aquel que nos ha justificado, de aquel que nos ha escogido para su gloria y para su honra. No le tengas miedo al oprobio. Siéntete dichoso, porque dice la palabra que si por testificar de Cristo te dan una bofetada, ¿qué tienes que hacer? ¿Contestar con la misma bofetada? No. Dice la palabra que también le pongas la otra mejilla. Amén. Entonces, dice Filipenses 2:21. Filipenses 2:21. Dice, porque todos buscan lo suyo, pero miren, lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo. ¿Y cuál es lo que buscamos en realidad, Cristo, hermano? Pues no padecer.
ni siquiera pasar hambre y necesidad. Nosotros queremos, hermano, que mientras nosotros, hermano, estamos caminando en el camino que el Señor nos trazó, que todo, hermano, nos esté saliendo como decimos, como abrir de boca, ¿verdad? Que cuando, hermano, vamos caminando en el camino angosto, incluso vaya alguien delante de nosotros, hermano, poniéndonos la alfombra roja o tirándonos pétalos de rosa. Si a ti te enseñaron ese evangelio, te lo enseñaron mal. Te lo enseñaron mal. Por eso, hermano, esa doctrina de pare de sufrir está equivocada. Tiene que estar equivocada esa doctrina. Pare de sufrir. Porque el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Así que, hermano, mientras estemos en este peregrinaje, vamos a tener dificultades, pero sabemos que tenemos al grande, al más poderoso, aleluya, que tiene todo poder en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra a favor nuestro. Que aunque nos logre tumbar el diablo, el Señor no nos va a dejar ahí tirado, sino que nos va, hermano, a levantar con su mano poderosa. ¿Cuántos han sido levantados por la mano bendita del Señor? Yo he sido levantado muchas veces. Muchas veces he sido levantado. Porque 7 veces caerá el justo, y las 7 veces el Señor lo levantará. Pero mire, cada quien busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Entonces, miren, miremos el verso 20. Dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aquí el apóstol Pablo les está hablando a la iglesia de Filipo, que, hermano, a todos aquellos que el apóstol Pablo les había enseñado, les había predicado, los había instruido, a pesar del mensaje que habían recibido, no había gente que tuviera el mismo propósito que tenía el apóstol Pablo. Porque aquí dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. En otras versiones dice: a ninguno tengo, ¿verdad?, de mi mismo sentir. Porque, hermano, le dice el apóstol Pablo, porque nadie sinceramente se interesa por vosotros. Pero dice que a quien tenía de su mismo sentir y de sus mismos intereses era a Timoteo. Por eso le dice más adelante: pero tengo uno de mi mismo pensar. Tengo uno que sí tiene mi mismo sentir y que en realidad sí se interesa por vosotros. Y le dice más adelante: y espero enviarlo a vosotros, le dice. Se estaba refiriendo a su hijo Timoteo. Entonces, hermano, yo te vengo a decir de parte del Señor que aunque nadie se interese por ti, hay uno que sí se interesa por ti.
y que la obra que Él comenzó en tu vida no va a descansar hasta que termine su obra. Porque es una cosa, hermano, que tiene el Señor, es que lo que Él comienza, lo termina. Él sabía que le esperaba la cruz. Él sabía, hermano, que le esperaban dificultades. Él sabía lo que le esperaba. Pero él, sabiendo que tenía que morir en una cruz, el hermano seguía adelante y adelante y adelante, aleluya, porque hermano ya te miraba a ti y a mí, aleluya, adorando y exaltando y glorificando su santo nombre en este lugar, aleluya. Por lo tanto, sea bendito el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque a través de las dificultades, Él siguió adelante. Y eso es lo que el Señor te dice. A pesar de lo que estás pasando, sigue adelante, porque grande galardón, te dice el Señor, te está esperando. Yo fui a preparar un lugar para que donde yo esté, también tú estés. Así te dice el Señor. Y a su nombre. Amén, hermano, alégrese. Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Entonces, hermano, en el reino de Dios, para subir, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para subir en el reino de Dios? Nadie sabe. ¿Ah? ¿Qué tienes que hacer para subir? Hacerte chiquito. ¿Quieres subir al reino de Dios? Hazte pequeño. Nadie puede subir al reino de Dios si no se humilla, si no se hace pequeño. Por eso, hermano, nadie puede decir que ha sido humillado hasta lo sumo. Nadie. Porque, hermano, si él cree que ha sido humillado hasta lo sumo, tiene que ser más grande que Cristo. Y perdóneme, no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda ser más grande que Cristo. Porque el alto y el sublime lo acabamos de cantar. ¿Qué pasó? Se humilló hasta lo sumo, sufriendo una muerte y muerte de cruz. Pero Él se humilló hasta lo sumo. Por lo tanto, dice la palabra que también fue exaltado más allá de los cielos. Aleluya. Por eso la palabra del Señor dice que Él es el Altísimo. Él es el más alto. Aleluya. Él recibió, aleluya, un grande honor porque se humilló hasta lo sumo. Por eso está mal dicha una palabra que a veces decimos: esto que estoy pasando no se lo deseo a nadie. No, si lo que tú puedes estar pasando no se puede comparar a lo que Cristo pasó. Entonces, si estás siendo vituperado, hermano, por la causa de Cristo, no se puede comparar a los vituperios que sufrió el Señor. Hermano, siéntese, hermano, porque están dos ahí. Amén. Perdón, hermano. Yo creo que con uno es suficiente, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces,
En el reino de Dios le decía, ¿verdad? Efesios 4:9. Efesios 4:9. Dice, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Pregunto, o el Señor nos pregunta a nosotros de Iglesia Cristo Maganaín, esta expresión ascendió, ¿qué significa? ¿Ah? Que también descendió, sino que él también había descendido. ¿A dónde? A las profundidades de la tierra. Entonces, muchas veces nosotros nos quejamos de cosas que padecemos en la vida, pero en realidad, hermano, hemos descendido hasta lo profundo de la tierra. Ninguno de los que estamos aquí ha descendido a las profundidades de la tierra. En otras palabras, has descendido al mismo infierno tú. ¿Verdad que no? Porque entonces, hermano, hasta chamuscado del pelo estarías ahorita. Pero nadie ha descendido a las profundidades de la tierra, solo Jesucristo. Él sí descendió a las profundidades de la tierra para que nosotros ya no vayamos a esas profundidades. Por eso Él sufrió la segunda muerte, para que nosotros ya no muramos en la segunda muerte. Porque, hermano, yo quiero decirle que tenemos que nacer 2 veces y morir 2 veces. Por ejemplo, tuvimos un nacimiento. Yo lo tuve, hermano, en cierta fecha, no le digo la fecha. Pero también tuve otro nacimiento, mayo 20 del 88, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y hermano, y nosotros tenemos que morir 2 veces. Aunque no le guste, usted tiene que morir físicamente. Al menos que usted sea transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero si hacemos cuentas, así lógicamente, ¿cuántos años nos quedan? Tenemos que, hermano, pasar por ahí, pero tenemos que también morir en Cristo. Y los que mueran en Cristo ya no van a padecer de la segunda muerte, porque la segunda muerte solo la van a experimentar los hijos de desobediencia. Aquellos hermanos que no han entregado su corazón al Señor, ellos sí van a sufrir la segunda muerte. Y dice, separados de Dios y borrados de la mente de Dios. Oiga, hermano, qué feo, qué triste esa muerte, hermano. Ser borrados de la mente de Dios porque no quisieron morir en Cristo Jesús a sus pasiones. Pero usted sí está muriendo, ¿verdad? Hacer morir las obras de la carne, dice, ¿verdad?, en nosotros. Entonces, hermano, el reino de Dios, dice el 9 y el versículo 10 dice, versículo 10, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba, ¿de qué? De todos los cielos. ¿Para qué, hermano? Para llenarlo todo. Mire, aleluya. Así que el Señor, hermano, fue a llenarlo todo. Eso quiere decir que había, hermano, como que estaba vacío aquello.
como que había lugares vacíos. Pero con la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo, Él fue a llenarlo todo. En otras palabras, fue a cumplir, hermano, todo aquello que faltaba aún en los cielos. Aleluya. Por eso, hermano, nosotros, hermano, no tenemos necesidad de otras cosas. ¿Por qué? Porque Cristo lo llena todo. Yo me siento lleno de Cristo, hermano. A mí no me hace falta ni, hermano, ni andar anhelando conocer a Messi. No me hace falta, porque yo ya conozco a uno mejor, aleluya, que Él lo llena todo, aleluya. Por eso, hermano, en Cristo Jesús hemos sido completados. Todo aquello que nos hacía falta antes, Cristo lo ha venido a llenar en nuestro corazón. Hoy ya ni andamos mendigando amor, no andamos mendigando que nos traten bien, no andamos mendigando, hermano, que nos pongan alfombra verde, en que sea. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo lo ha llenado todo. Él lo llena todo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Entonces, hermano, Cristo lo llena todo. Así que si estás solterona, quédate así, hombre. Dice la palabra que se sirve mejor al Señor, porque el casado dice que aflicción de carne tiene. Eso dice la Biblia, que aflicción de carne tiene. Por eso el apóstol Pablo decía, yo les aconsejo que se queden como yo decía, ¿verdad? Pero si alguien quiere tener una suegra como la que tiene Pedro, está bien, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero, hermano, el soltero puede servir mejor al Señor, porque se ha librado de esa aflicción de carne. Entonces, en Filipenses, volvamos a Filipenses capítulo 2 y versículo 5, dice la palabra: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero mire, por gracia somos salvos. Pero dice el versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién, hermano? Mire, por eso nuestro Dios, Él ve no como nosotros miramos. Yo te veo aquí sentado, pero el Señor ya te ve sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús el Señor. Pero mire lo que dice el siguiente versículo, hasta el 9: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, hermano, en Cristo Jesús. O sea, hermano, si tú estás en Cristo Jesús, tienes de parte del Altísimo, de parte de tu Creador, aleluya, grandes riquezas de su gracia y su bondad para contigo. Por eso, a pesar de lo que hemos hecho, hermano, no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque tenemos riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros. Y dice el versículo 8: porque por gracia, hermano, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta el 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermano, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Como el apóstol Pablo les enviaba un buen saludo, o les escribía un buen saludo en el principio de la carta, pero después les dice: pero no puedo hablarle como espirituales, sino como a carnales, les comienza a decir.
primero les daba el antídoto para que no sintieran el pinchazo de la aguja. Entonces, a nadie le gusta, hermano, ir a lugares como los lugares, hermano, que representa Judea. Porque el Señor oyó que Lázaro estaba enfermo. Y aquí comienza el mensaje. Le llegó la noticia al Señor que Lázaro, su amigo, el que amaba, estaba enfermo. Y el Señor como que hizo que no escuchó. Porque, hermano, Cristo siempre tiene un propósito con nosotros. ¿Sí o no? Siempre Él tiene un propósito. Y esperó, hermano, que Lázaro pues estirara los tenis. Y después le dice a sus discípulos: ahora vamos a Judea a resucitar a Lázaro, porque Lázaro ha muerto, Lázaro durmió. Y cuando Cristo dijo que Lázaro había dormido, es porque se había muerto, dice el pasaje. Pero los discípulos le dicen: Señor, ¿y por qué vamos a ir a Judea? Recuérdate todos los vituperios, recuérdate cómo te querían matar, cómo te querían apedrear en esa ciudad, le dice. Recuérdate cómo te despreciaron, cómo te humillaron. Recuérdate todo lo que te hicieron en Judea. Señor, no vayamos a Judea. Y miren lo que les dice Juan 11, versículo 6. Miren lo que les dice. En otras palabras, los discípulos querían evitar el oprobio. Querían evitar, hermano, el ser apedreados. Por eso le dicen al Señor: no vayamos a Judea. Pero dice Juan 11:6. Juan 11:6. ¿Qué pasó? Dice: cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en aquel lugar donde estaba. Oiga, entonces, hermano, a veces Dios, el Señor, sabe lo que estamos pasando y Él, hermano, espera un poco más, ¿verdad? A veces, hermano, el Señor espera 2 días, quizás se queda tranquilo, porque, hermano, Él sabe cómo Él va a actuar en nosotros. Pero Él espera, hermano, que nosotros esperemos, como dice aquel pasaje: pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Entonces, hermano, aquí el Señor se quedó 2 días más en aquel lugar. Y dice el versículo 7: luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Judea es un lugar que tiran piedras. Y dice el versículo 8: los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá. Como diciéndole: Señor, nosotros no queremos ir ahí. Nosotros queremos evitar las pedradas, le están diciendo. Pero tú quieres ir a Judea, donde procuraban matarte.
Pero mira el versículo siguiente. Jesús respondió: no hay de 12 horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Discúlpeme, ¿a quién se estaba refiriendo ahí? A él mismo. ¿Por qué? Porque él dice que él es la luz del mundo. Por eso le dice: no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día, o sea, si alguno anda conmigo, les está diciendo. Porque él es la luz. Si alguien anda conmigo, no va a tropezar, no va a encontrar tropiezo en mí. Por eso dice: bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en mí. Y aquí como que ellos, hermanos, estaban encontrando tropiezo en el Señor, porque no querían ir con él a Judea. Pero el Señor dice: porque ve la luz de este mundo. Aleluya. ¿Cuántos miran la luz bendita del Señor Jesucristo? Que Él es la luz. Por lo tanto, hermanos, nosotros ya no andamos en tinieblas, para que ese día nos sorprenda, dice la palabra. ¿Cuántos andan en su luz? Y en su luz miraremos la luz, dice otro pasaje. Aleluya. Entonces, hermano, Jesús dice: yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Y después él dice: vosotros sois la luz del mundo. Claro, hermano, nosotros somos la luz del mundo porque tenemos la luz de Cristo, ¿verdad que sí? Por ejemplo, cuando usted ve la luna, hermano, en su apogeo, ella está alumbrando en realidad por lo que recibió del sol. Ella es el resplandor del sol. Entonces, en el día, ¿verdad?, recibe la luz del sol, y en la noche, hermano, está alumbrando la luna. Pero esa luz no es propia, sino es la luz del sol. Entonces nosotros, hermanos, estamos alumbrando en medio de las tinieblas, pero la luz no es nuestra, sino es la luz bendita del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea su nombre. Mire, cuando usted llega, las tinieblas se disipan. Y si no se disipan, por lo menos se ponen revoltosas. Por eso, hermano, cuando el Señor iba montado en la barca, el mar se agitaba. Leviatán, como decía, hoy ahí va el Santo de Israel. El Leviatán, hermano, se agitaba, ¿verdad? Porque el Leviatán vive en el mar. Y de ahí va a salir, dice la Biblia. Entonces, hermano, cuando la luz llega, se agitan las tinieblas. La gente se pone, hermano, como desesperada. Amén. Así puse yo uno en mi trabajo, desesperado, hermano. Llegó ahí muy arrogante, y cuando se dio la vuelta comencé, hermano, a reprenderlo. Y de repente como que los demonios sienten, hermano. Los demonios sienten. Atrévase, ahí va a ver. Se puso inquieto ahí, como diciendo, what happened to me? Hermano, porque hay poder. Pruebe y va a ver. Si hay alguien que le está haciendo ahí la vida cuadritos, hermano, pruebe el poder de Dios. Y ya va a ver cómo se agitan las tinieblas. Amén. ¿No te han jalado los pies?, me dijo mi esposa ayer. No, le digo, por la gracia de Dios, no, le digo, más tranquilo estoy, le digo. Amén. Gloria a Dios. Mire, anoche tenía un sueño tan, a ver si será de Dios o no será de Dios, pero yo lo sentí un poco fuera de sí, fuera de serie. Era una iglesia grande, grande la iglesia, hermano.
y yo miraba como gente desfilaba para la iglesia. Y le preguntaban a Roberto, ¿esta es iglesia? Sí, les decía él, solo eso les decía, y se pasaban. Pero yo era el que iba a predicar. Pero antes de predicar, hermano, como que se subió un grupo de alabanza, y hermano, y que estaban cantando un canto, hermano, pero después salió un montón de danzarines, pero con cámaras de filmar, hermano. Mire, bien raro el Señor, con cámaras de filmar todo el grupo de danza, hermano, filmándose. Digo yo, Padre de la gloria, y este sello tan feo. No le encuentro sentido, pues. Amén. En vez de estar adorando, firmando, hermano. Sí. Amén. Aquí no hay ni uno, gracias a Dios. Todos venimos a adorar, ¿verdad? No venimos a firmar. Gloria a Dios. Mire, hermano, el ocioso solo haciendo videos anda, ¿verdad? Como no tiene nada que hacer, solo haciendo videos, subiéndolos a las redes sociales para ver si algún video la pega y se vuelve viral. El ocioso eso hace, solo firmando videos. Yo aquí comiéndome una langosta para ver si se hace viral. Amén. Y de paso voy a decir algo, porque a veces mi esposa como que se molesta un poquito, y a veces dice, y estos hermanos no tienen nada que hacer, como que están ahí de ociosos, y piensan que también uno está de ocioso. Esas son las palabras de mi esposa, porque le mandan cosas, hermano, que no tiene que mandárselas, ¿verdad? Videitos ahí, mire esto que está pasando, hay videitos ahí. Digo, esta hermana no tiene lo que hacer, dice mi esposa. Amén. No le haga perder el tiempo en esas cosas. Si va a ser algo de edificación, amén, gloria a Dios. Pero si son cositas ahí que no vale la pena, no anden mandando esas cosas. Amén. Amén. Porque ya sabe lo que piensa mi esposa, que usted está de ocioso o de ociosa. Amén. Mándele algo edificante. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué le parece a este vestido, hermano? ¿Qué le parece a este peinado? No, hermana, mi esposa no está para eso. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y a veces la regaño, le digo, ya, deja ese teléfono, siéntate, come con nosotros. Amén. Entonces, hermano, Jesús es la luz del mundo. Pues después dice en Mateo 5:14 que nosotros somos la luz del mundo. Y dice que los ojos, estos ojos que tú tienes, es la luz de tu cuerpo. Por eso dice que si tus ojos son sanos, todo tu cuerpo estará sano. Pero si tus ojos son enfermos, dice que todo tu cuerpo estará enfermo. Amén. Entonces, Tomás el Didimo dijo a sus discípulos, vamos a morir con él. Juan 11:16. Juan 11:16 dice, mira, aquí estaba bien Tomás, hermano, aunque después lo miramos que él estaba sin fe, estaba dudando que el Señor había resucitado. Pero mire aquí las palabras que dice Tomás, como que él dijo, no, vale la pena morir por Cristo. Entonces Tomás, llamado el Didimo, dijo entonces a sus discípulos, vamos nosotros también para que muramos con él. Oiga, hermano, como que le cayó el 20, como dice nuestro apóstol a Tomás, como diciendo, vale la pena morir por el Señor.
Vale la pena padecer por el Señor. Vale la pena, aleluya, sufrir los oprobios por causa del Señor. Vamos también nosotros a morir con Él. Y mire el siguiente versículo. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Entonces, hermano, ¿cuántos estamos dispuestos a sufrir los oprobios por causa del Evangelio? Por eso dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, y hasta lo cantamos, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio, porque dice, porque es poder de Dios, ¿verdad? Para aquellos que se salvan en Cristo Jesús. Pero muchas veces nosotros escondemos el Evangelio porque, hermano, no nos gusta sufrir los oprobios por causa del Evangelio. Entonces, hermano, aquí Tomás estaba decidido, y conjuntamente con los discípulos, a padecer por la causa de Cristo. Pero mire lo que dice Juan 13:37. Juan 13:37 dice, aquí hay otro. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Mire, yo daré mi vida por ti. Muchas veces, hermano, a veces nosotros sacamos palabras como de valentía, ¿verdad? Señor, no importa lo que tengamos que padecer, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, le dice. Y el Señor le dice, ay, Pedrito, no sabes lo que tú estás diciendo, porque antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Oiga, 3 veces me vas a negar. Me vas a negar en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Por eso también yo te voy a probar en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. ¿Y cómo lo probó? Diciéndole, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro sinceramente se sinceró delante del Señor. Le dice, Señor, no he llegado a amarte, sino solo te quiero, Señor. Hay muchos que solo quieren al Señor, pero no lo aman. Porque dice Jesús, si me amáis, ¿qué tenemos que hacer? Guardar su palabra. Si me amáis, guardad mi palabra. Entonces, hermano, todo aquel que no guarda la palabra, aunque diga que lo ama, Nel pastel. Tenemos que guardar su palabra, porque guardando su palabra, entonces, hermano, estamos diciéndole que sí lo amamos. Amén. ¿Está de acuerdo con la palabra del Señor? Entonces Jesús dice que el que quiera salvar su vida, ¿qué pasa? La perderá, pero el que pierda su vida por él, la salvará, la hallará, la ganará, dice otras versiones. Mateo 16:25. Entonces Pedro niega al Señor 3 veces, Lucas 22:54, ¿verdad? Y después es puesto a prueba en Juan 21:15-17. Pero aquí quiero adelantarme un poco por causa del tiempo, ya me quedan 10 minutos para ir a comer. María Magdalena muestra su amor por el Señor. Hermano, esa mujer, yo anhelo que nosotros seamos como María Magdalena. ¿Cuántos han sido liberados? Quizás no de 7 espíritus o de 7 demonios, pero hermano, quizás de
De un billar quizás sí. Usted pensó que le iba a mermar la cota. Hermano, yo creo que nosotros hemos sido liberados de más de 7 espíritus, de más de 7 demonios. Porque, hermano, hasta en las orejas teníamos demonios. Solo nos gustaba andar escuchando lo que no teníamos que oír, viendo lo que no teníamos que ver, hablar lo que no teníamos que hablar. Usted sabe, hermano, que hay demonios aún hasta en las manos. ¿Sí o no? Hay demonios en las manos. Hermano, ¿cuántos fueron pleitistas? ¿Cuántos les gustaba, hermano, ser peleoneros? Hermano, que solo ofreciendo puño andaban. Era un demonio. Era un demonio que tenía poseída esa mano. Le decía: mira, si te mira mal, ofrécele puño. Por eso, hermano, hay maridos que tienen demonios en los puños. Y hay mujeres también. Y hay que liberarlos. Amén, de esos demonios en los puños. Amén. Entonces, hermano, esta mujer sí amaba al Señor, porque dice en Juan 20:11, Juan 20:11, dice: pero María estaba, yo le pondría ahí afuera llorando, ¿verdad? Pero que ahí dice fuera llorando, le hace falta una A ahí, ¿verdad? Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Oiga, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Y qué vio? Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Si ya no estaba el cuerpo de Jesús, ¿por qué habían 2 ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies? Y a ellos fue que vio María. Pero mire el 13. Y le dijeron, los 2 le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Pero mire el 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Por eso, hermano, por eso es que creemos que antes de ver a Jesucristo, porque ¿cuántos tienen el anhelo de ver a su Señor viniendo en las nubes por nosotros? Antes de verlo a Él, vamos a tener una manifestación de ángeles. Vamos a tener visitación de ángeles. Y te van a decir lo que tienes que hacer. Entonces, hermano, vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía quién era. Mire, mas no sabía quién era. Pero dice el 15: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Otra vez le dicen los ángeles: ¿por qué lloras? Y Jesús le dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué le hacen esa pregunta? Porque el lloro tiene un motivo. Cuando tú lloras, tiene que haber un motivo. O bien porque alguien te sonó, no. O porque ese lloro estás mostrando tu profundo amor por el ser que tú amas. Entonces, aquí María Magdalena estaba llorando
porque a través de ese lloro estaba mostrando su profundo amor por su Señor. Y eso es lo que quiere oír de Jesús de nosotros. Que nosotros cuando lloramos es porque lo amamos. ¿Y a quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Yo lo llevaré. Yo lo llevaré. Hermanitas, ¿tienen fuerza suficiente ustedes para cargar un hombre? Ana Rosita, ¿tiene fuerza usted para cargarme a mí? Seamos sinceras, hermanas, ustedes no tienen esa fuerza. Y el Señor sabía que esta mujer, aunque no tenía fuerzas necesarias para cargar a un cuerpo, pero por lo menos se estaba ofreciendo a llevar el cuerpo del Señor. Así somos nosotros, ¿verdad? Nos ofrecemos a llevar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos nosotros. Ahí hay mucho que hablar. Porque en el cuerpo de Cristo, ay, hermano, hay corazones dañados, hay hígados que necesitan ser sanados, hay manos que están secas y hay que devolverles la vida, hay paralíticos, hay de todo. Pero esta mujer se ofreció a llevar el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, porque le dice: si tú lo tienes, devuélvemelo. Porque creía que era el jardinero, el hortelano que se lo había llevado. Y le dice: si tú lo tienes, devuélvemelo. En otras palabras, porque Él es mío, le está diciendo. Como aquella mujer, ¿verdad?, de Cantares: Él es mío y yo soy suya. Aquí le está mostrando a esta mujer un profundo amor al Señor, porque Él dice: Él me pertenece y yo también le pertenezco a Él. Por lo tanto, si tú lo tienes, devuélveme, porque me lo quiero llevar conmigo. Pregunto, ¿a dónde lo quería llevar? Si tú pudieras llevarte a Cristo hoy, ¿a dónde te lo llevarías? Ay, hermano, yo creo que lo llevaría a conocer Las Vegas, Nevadas. Hermano, a conocer Hawái. Así a veces me dicen a mí: ¿qué te gustaría conocer de Europa? Nada, les digo yo, nada. ¿No te gustaría conocer Italia? Mucho menos, les digo yo. Porque en realidad, hermano, ¿qué van a ver a Italia? Dígame, después del gorrudo ese. ¿A quién? Les gusta ir a ver a las ruinas, porque en Italia solo ruinas hay. Donde Nerón mataba a los cristianos, los echaba a los leones. ¿Eso quiere ir a ver? No, hombre, cáigame bien. Mejor váyase a Jerusalén. Amén. Y si lo ponen ahí al frente de la batalla, pues hágale frente. Amén. Aleluya. Amén. Porque ahí sí me gustaría ir a conocer. Amén. Porque no me gusta que me cuenten, porque a lo mejor me mienten. Es mejor ir a conocer personalmente. Entonces, hermano, ¿qué le dice? Sigamos. ¿Qué le dice? Jesús le dijo: María.
volviéndose ella, le dijo, conoció la voz. Hermano, ¿conoces la voz de Cristo? ¿Conoces la voz de tu Señor? Aquí cuando el hortelano, porque ella pensaba que era el hortelano, pero cuando ese personaje le habló, conoció la voz, dijo, Raboni, le dice. ¿Qué quiere decir, maestro? Conoció a su maestro. Y dice el 17, y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve, aquí hay una encomienda, y esta encomienda es para ti y para mí. Mas ve a mis hermanos. Aquí, hermano, es la segunda vez que el Señor le dice a sus discípulos, mis hermanos. ¿Dónde le dijo por primera vez el Señor que sus discípulos eran sus hermanos? ¿Dónde lo dijo? ¿Ah? Ahí está tu madre, te buscan, quieren llevarte a cenar, le dicen. Ahí está tu madre, tus hermanos. Y dice el pasaje que volviéndose y señalando a sus discípulos, oiga, y señalando a sus discípulos dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero dice que estaba señalando a sus discípulos. Y esta es la segunda vez que el Señor le llama a sus discípulos hermanos. Y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Oiga, mensaje específico. Aquí el Señor les está diciendo que subía a su Padre, que también es el Padre de ellos, a su Dios, y que también es el Dios de ellos. Y dice el 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Hermano, oiga, apóstol quiere decir enviado, ¿sí o no? Eso quiere decir la palabra. Aunque los apóstoles de ahora como que no les gustan que les digan así, enviados. Pero en realidad un apóstol es un enviado. Pero mire, esta mujer le dio un mensaje específico al Señor. ¿A quiénes, hermano? ¿A quiénes les está enviando un mensaje? Nada más que a los apóstoles. Un mensaje específico a los apóstoles. Entonces, pastor, ¿quiere decir que también hay apóstolas? No hay. Pero sí hay enviadas. ¿Por qué? Una mujer que se atrevió a hacer lo que los discípulos no quisieron hacer. Hermano, esta mujer valiente que a pesar de los vituperios, ella se arriesgó a ir a la tumba. Y estos discípulos, perdónenme, hermano, pero ellos estaban con 7 llaves bajo tranca. Ellos estaban en un lugar, hermano, con puerta cerrada. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿De qué? De los vituperios de afuera. Ellos estaban encerrados. Y de repente llegó ahí María. Who is it? I am Mary. Open the door. I have a message for you. Y hermanos, y le abrieron y les comenzó a dar el mensaje. Y Tomás, el Didimo, dice que estaba ahí y dijo, no, yo hasta que no mire sus manos y sus pies, yo no voy a creer. Y entonces, hermano, se apareció Jesús y no estaba, ¿verdad? Tomás el Didimo no estaba ahí. Entonces que solo se le apareció a los demás apóstoles. Y hermano, y después
de 8 días se le apareció a Tomás. Ahí hay un mensaje. Por eso a muchos el Señor se les va a aparecer después de la gran tribulación. Porque, hermanos, nosotros vamos a estar, hermanos, 7 días en las bodas del Cordero. Mientras está la gran tribulación aquí en la tierra, nosotros vamos a estar gozándonos en la presencia del Señor, aleluya, en las bodas del Cordero. Ahí vamos a estar con Él, aleluya. Pero los incrédulos como Tomases, después de 8 días el Señor se les va a presentar. En otras palabras, van a pasar la gran tribulación. Amén. Yo no quiero eso para usted, ni usted quiere eso para mí, ¿verdad? Entonces, hermano, seamos capaces de soportar los vituperios del Señor. Amén. Pónganse de pie. Déjenme bendecirlo en el nombre precioso de Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Santo es el que vive, santo es el que reina por los siglos de los siglos. Padre, muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que ha sido enseñada, que ha sido predicada en este día, Señor. Que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga la obra en nuestro corazón por la cual has enviado. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias en esta preciosa tarde, Señor. Recibimos el consejo de tu palabra, Señor. Señor, que nosotros nos sintamos dichosos, Padre, de padecer, Señor, juntamente, Señor, de los padecimientos de tu Hijo amado Jesucristo. Tu palabra también dice que los mismos padecimientos están padeciendo nuestros hermanos alrededor de toda la tierra, Señor. Señor, que nosotros, Padre, no nos sorprendamos, bendito Dios, cuando, Señor, pasamos cosas adversas. Señor, porque un plan y un propósito, Señor, tú tienes para con nosotros cuando tú permites esas cosas. Señor, queremos ser participantes del oprobio, de los vituperios de Cristo, Señor. Ayúdanos a testificar, a hablar, a predicar tu palabra, Señor, no importando, Señor, lo que eso conlleva, Señor. Que para nosotros sea un deleite, Señor, el padecer por la causa tuya, Señor. Porque así está escrito que el que quiera ganar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por ti, Señor, ciertamente la ganará, dice tu palabra. Señor, que mis hermanos, Señor, no huyan, Señor, a los padecimientos, sino que, Señor, sintamos en nuestro corazón, Señor, que eres tú, Señor, el que estás permitiendo, Señor, de padecer juntamente contigo. Tu palabra también dice que si del árbol verde hicieron tantas cosas, Señor, ¿qué no harán con nosotros? Que somos, Señor, ramas secas. Padre, estamos dispuestos, Señor, a que nos bofeteen, a que nos critiquen, a que nos humillen, Señor, por tu causa, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú vienes con tu galardón, Señor, para recompensar a todos aquellos, Padre, según sea su obra, en el nombre precioso de Jesús. Hermano, siéntete dichoso. Si has padecido por la causa de Cristo, siéntete dichoso en el nombre de Jesús. Porque así como Job dijo, hemos recibido tantas bendiciones,
tanta misericordia, tanta gracia de parte del Señor. Pero también estemos dispuestos a recibir lo que el Señor permita, que no es muy agradable en nosotros, pero que si viene del Señor, glorificado sea su santo nombre por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Cantemos al Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Como las estrellas. Sí, Señor. Haznos brillar, Señor. Hazme brillar, Señor. Junto a tu luz.
tu luz. Hazme brillar, Señor, un poco más. Hazme brillar, Señor, como las estrellas. Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Hazme brillar, Señor, un poco más. 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 Díselo. Hazme brillar, Señor, un poco más. Aleluya. ¿Cuántos quieren brillar en la presencia del Señor? En su luz miraremos la luz. Y una de las cosas que quiero, hermano, dejar grabada en su corazón, que no todo lo que brilla es luz. No todo lo que brilla es luz. Porque la última batalla que nosotros vamos a pelear y que vamos a ganar es una batalla de luz contra luz. Porque hay una luz que parece que es verdadera, pero es falsa. Así como cuando alguien enciende un foco, ¿verdad? Y pone una cosa ahí como que es llama. ¿Es llama verdadera o es una luz? ¿O es una llama falsa? Es una llama falsa. Entonces por eso dice incluso el apóstol Pablo que hay falsos hermanos que se introducen en las iglesias para espiar nuestra libertad en Cristo Jesús. Entonces así como hay falso hermano, por eso, hermano, si se le presenta un ángel, pruébelo, porque también Satanás se viste de ángel de luz. Dice de ángel de luz. Por eso, hermano, Josué, cuando se le presentó al ángel, ¿qué le dijo? Eres de los nuestros, eres parte de los nuestros, o eres un contrario. Por eso dice la Biblia, probad los espíritus si son de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia: si alguien os predica un evangelio diferente del que les hemos predicado, no lo reciban. Ya sea, dice que si por carta o por algún hermano deidad, ¿verdad?, que se presente predicándonos otro evangelio, dice que no lo recibamos. Entonces, hermano, usted tiene que tener bien en claro que lo que es de Dios, ¿verdad? Y a veces el enemigo va a querer infiltrarse con un tipo de luz, pero luz falsa. Por eso dice la Biblia que nosotros miremos bien, que si la luz que hay en nosotros no sean como tinieblas. ¿Cómo podemos dar una luz falsa?
teniendo, como dicen los americanos, double face, ¿verdad? Double face. Cuando se tiene doble cara, entonces, hermanos, se puede tener una luz falsa. ¿Verdad? Que una cosa somos en la iglesia y otra cosa puede hacer que seamos allá afuera, ¿verdad? No, nosotros tenemos que ser lo que somos aquí en la iglesia, también lo tenemos que ser allá afuera, porque allá afuera es nuestro culto racional. Eso dice la escritura. ¿Dónde vas a presentar tu verdadero culto racional a Dios? Es allá afuera. Es allá afuera. Y allá lo presentas todos los días. Todos los días presentas tu culto racional allá afuera, ¿verdad? No se nos salen palabras de séptimo piso, ¿verdad que no? Porque eso tener una doble cara, ¿verdad? Allá no golpeamos a nadie, ni aquí, ¿verdad? Ni aquí golpeamos a nadie, ¿verdad? O sea que, hermano, vivamos para Dios, porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él nos conoce, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Padre, bendice a tu pueblo, que esta semana